Ahí está el comentario. Bueno, tenemos el estudio, como ya se está empezando a volver costumbre otra vez, Rogelio Robles Dumas, que ya es la segunda vez que está después de el mes de abandono que nos dio. Pues es que trabajo, ¿no? Un saludo, Jorge. Yo no te voy a preguntar qué traes puesto, la neta no me importa. O sea, no sé por qué el día te preguntó eso, pero Jorge, Rogelio vino en boxer también. Sí, también. No se ve el caos aquí. Pero... No, oye, es que es increíble, mira, lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el gran problema de las personas cuando no están enfocadas en el tema de seguridad o de procuración de justicia? Que pensamos que la policía puede ser de todo. Y no, o sea, constitucionalmente tienen una labor que está en el artículo 21 constitucional, es la investigación y persecución de los delitos. Ese es su... Y ya la procuración de justicia le corresponde al Poder Judicial, ¿no? Entonces, son dos cosas, porque luego la gente dice, el Poder Judicial lo soltó, y pues sí, pero estaba mal hecha la averiguación o la integración de la carpeta, o no había elementos suficientes. O fue tenido de una manera irregular también. Completamente. Entonces, todas esas situaciones es un sistema de pesos y contrapesos lo que hay en México. Eso es lo que muchos no nos parece, o con la presión preventiva, simplemente. Lo soltaron. Pues espérame, es que es su prerrogativa en aras de la presunción de inocencia. Entonces no conocemos. Pero además, efectivamente, tú decías ahorita, oye, es que no se preparan, no se especializan. ¿De qué sirve que te especialices si tú estás en un área y a los 3, 4 meses te cambian de área por completo, ¿no? Entonces te encuentras de repente gente que estaba en robos y luego lo ves, es más, de violencia familiar en homicidios. Y luego de ahí se van a la UTMC, que la UTMC todavía no entiendo qué. No sabemos qué es la unidad de tramitación masiva de causas. Es el misceláneo, ¿no? Sí, pues chile dulce y manteca. Así como que algo que no es relevante, ahí va la UTMC, ¿no? O es la primera instancia y luego de ahí, luego la UTMC dice, no, este es un tema que no me compete y lo mandan a la fiscalía que corresponde. Pero esta parte se estructuró desde Bonilla, desde que estaba el Titi Ruiz, ¿no? Y bueno, y eso explica por qué está mal estructurado, ¿no? Pero debería de corregirse ese detalle. A lo mejor la doctora María Elena Hernández tiene esa tarea también de revisar, capacitar e incentivar. Porque yo conozco ministerios públicos que eran muy buenos y de repente dices, ¿sabes qué? Mejor me voy a la práctica privada. Porque gano más y es menos trabajo y aquí ni te lo reconocen y te andan mandando después y si le caes mal a alguien allá te mandan a una unidad por allá lejísimo. Paralelo 28. Sí, por allá persigue delitos, ¿no? Entonces, sí es un tema muy, muy complejo lo que es, sobre todo en Baja California con tanto índice de criminalidad como la que hay, ¿no? Y es curioso, Rogelio, que lo plantees de esa manera, porque, digo, vamos a temas más específicos. Imagínense que tardas 2 años o 1 año, 6 meses, ya sea en práctica y capacitación de un agente enfocado en temas de género. Primero tienes que desmontarlo, ¿no? Sí. De todo lo que trae. Posteriormente tienes que sensibilizarlo con lo que se vive diariamente. Posteriormente tiene que entrar a la dinámica y entender jurídicamente hablando lo que tiene que hacer en la dinámica. Pasan 2 años, ya por fin es un agente especializado o entendido del tema de la perspectiva de género en feminicidios, en violaciones a menores incluso que se dan. Y de repente, ¿sabes qué? Vete a robos. Y es como... ¿qué hago con todo esto que ya aprendí? Exacto. Que acá, pues no me va a servir lo mismo, ¿no? Y no por meter a robos, sino porque la dinámica es totalmente diferente. Es un tema de profesionalización y especialización. A pesar de que la Fiscalía tiene un área específica de capacitación y formación, ahí es donde debería de hacer algo así como este escalafón, ¿no? Aquí lo dejas porque ya probó que es bueno. Bueno, igual también, si a lo mejor no es bueno, pues cámbialo de área, a lo mejor eso no es lo suyo. Porque como tú lo dices, por ejemplo, áreas muy específicas, como los temas que tienen que ver con delitos en cuestión de género, ¿no? Pues si no estás, ¿cómo te diré? Culturalmente preparado, porque a lo mejor ahí es donde entran los estereotipos y a mí me parece que no. Incluso ni los jueces están preparados para un tema de perspectiva de género, ¿eh? Por más que digan que hay un protocolo de perspectiva de género, la verdad es que no. O sea, a mí me ha tocado audiencias donde voy y me dice el juez, es que yo veo que la señora le tiene miedo, ¿no? Se va a quedar en prisión preventiva, me dijo una vez un juez, porque la señora le tiene miedo. Le dije, ¿la señora le puede tener miedo al payaso de la película? Le dije, eso no quiere decir que sea efectivamente, o muéstrame su cédula de psicólogo, le dije yo, ¿no? O sea, sí de repente te das cuenta que siguen permeando estos estereotipos. Y entonces la perspectiva de género no es hay que proteger exclusivamente a la mujer, al contrario, es librarla de esa perspectiva para no revictimizarla, porque luego la vemos como pobrecita y no es así el tema, ¿no?
también falta mucho en áreas. O sea, la fiscalía tiene un reto importantísimo. Y si vamos en el tema corrupción, también tendrían que especializarse, incluso en el tema medioambiental a lo mejor, ¿no? La violencia institucional, Eduardo, Jorge. O sea, de repente tú llegas a un fiscal y no te pela. Y es más, o sea, si esto fuera en otro nivel, le llaman, es como el ghosting, ¿no? Te dejo en visto. Pero tú vas a la fiscalía y te dejan en visto, güey. ¿No? Oiga, vengo aquí. Y luego vas a la fiscalía y te dicen, ¿qué se le ofrece? No, pues aquí nomás venía pasándole, digo, ¿no? A ver, quiero una carpeta de investigación para revisarla, a ver qué le has hecho en estos últimos 2 años, ¿no? No, pues nada. Oye, ese del ghosting institucional está bueno, ¿eh? Sí, ya lo vamos Se a aplicar. Oye, Dumas, hablando de ghosting, bueno, no es ghosting, hablando de violencia institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le hizo violencia institucional al Congreso de Baja California. ¿O tú cómo lo ves, Eso es Dumas? acoso, ¿no? Porque No, de nueva cuenta le dan palo, ¿no? Es acoso. Mira, lo que pasa es que no entendemos todavía, o sea, también le falta profesionalización a la Cámara de Diputados, porque no entienden y hacen estas iniciativas que son completamente contrarias a los derechos humanos o a a violaciones a los derechos de los propios ciudadanos, ¿no? No sé si te refieres al tema específico de darle para atrás al tema de la reforma que hicieron en sentido en materia de movilidad, ¿no? No, es que hubo otra. El día de ayer hubo otra, analizando el tema de los debates, recordarás la reforma electoral, sí. Que buscaban también que los debates no fueran obligatorios. Que no fueran obligatorios y que no tuvieran sanción. Ajá, la ley del tema de discapacidad, que también se contemplara, el tema de que el tribunal electoral tuviera que sesionar de manera presencial y de manera unánime todos los resultados, todo lo que tuviera que sacar. O sea, le dieron palo a casi todo, salvo a lo de los debates. Creo que eso se mantuvo y que sí, se mantiene. Va a quedar libre determinación de los partidos si van o no a los debates, por lo menos a uno. Pero todo lo demás lo tumbaron prácticamente. Pues es que, a ver, ¿cómo tú puedes obligar a un órgano que es colegiado? Y por eso son en números impares. O sea, tú ves un tribunal es en un número impar precisamente para que no exista el empate, ¿no? O para que no exista, o sea, puedes votar todo por mayoría, sí, siempre y cuando todos los magistrados estén de acuerdo en el proyecto. Pero imagínate que tú eres disidente de un proyecto es más, para eso existe la posibilidad de que tú emitas un voto particular y digas, yo me aparto del proyecto por esto y por esto en específico, ¿no? Y entonces obligarte a que las resoluciones se tomen por unanimidad. Fíjate nomás el riesgo que estamos corriendo. Mucha gente no se da cuenta, pero se está encaminando el país ahorita a una serie de reformas que van a limitar la división de poderes. O sea, imagínate que no vayas a decir Venezuela, Dumas, ¿eh? Sí, ves en venezolanización. Como en Venezuela viven una amplia democracia, ¿no? Hay una separación de poderes. Bárbara. Sí, es notable que no hay injerencia del Ejecutivo en ninguna decisión del resto de los poderes de Venezuela, ¿no? O sea, voy a tener que usar psicología inversa aquí con ustedes. Y lo que pasa, nomás falta que me digas que porque en Venezuela no hay tanto blanquito, por eso no pasa las cosas como dijo el presidente, ¿no? Todos se vinieron para cruzar Estados Unidos. Nada más los blanquitos se vinieron. Ya son dentistas en el aquí. Les aplica la escala de Griffith, ¿no? La escala de Griffith. ¿Qué tan blanco eres? Dumas, uno de los temas que invalidó el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue un párrafo del artículo 21 de la ley electoral, donde recordarás bien, en su momento lo analizamos, estas reformas que planteó Molina desde el Congreso en esta ley electoral, que le han venido tumbando algunas, otras le han reforzado, pero además del tema del financiamiento y de lo cual ya el Tribunal Electoral local también les volvió a determinar que lo hicieron de manera incorrecta, pues ahora la Suprema Corte también les dice de que las autoridades electorales no podrían intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos. Esto el día de ayer, pues la Suprema Corte le dice, pues estás loco, Molina, no es correcto lo que estás planteando. Además de lo que nos puedes decir sobre eso, Dumas, también, ¿qué pasa en el Congreso? Tú trabajaste en el Congreso local. Sí. ¿No le hacen caso a la Consejería Jurídica? Son los diputados y diputadas que van por un tema ni ideológico, sino intereses personales. Porque, como ya decías, en el tema de la mayoría de los tribunales electorales, Morena no se puede poner de acuerdo en unanimidad en proyectos del mismo Morena de agenda progresista y quieren que el tribunal en temas de presupuesto lo tenga, ¿no?
Pues sí, pero mira, fíjate, agenda progresista yo lo pondré entrecomillado, porque esto no es progresividad, al contrario, es una regresividad. No en este, en O sea, otros temas. políticamente hablando, dices tú, al menos en el discurso. No, de otras reformas de En agenda otros temas. progresista, perdón. Pues no se ponen de acuerdo porque ni ellos entienden, no hay una coordinación real. Pero lo que tú dices, si le hacen caso o no le hacen caso a la yo creo que no, definitivamente no, porque ellos, fíjate, el problema, en la 20 legislatura se creó un organismo que se llama el Instituto de Estudios Legislativos. Me tocó ser asesor jurídico del Instituto de Estudios Legislativos. Y tú recordarás a Hueso, ¿no? Que era el director. Miguel Ángel Hueso, que era el director. Que era el dueño del portaaviones, Mira, ¿no? Porque era el director de ese cargo que estaba acá para meter Lo aviones. convirtieron en un aeropuerto. Sí. Porque todos los diputados, de todas las o sea, no todos los diputados, los de la Jucopo, que ha adquirido un poder Sí. desmesurado porque ni siquiera tiene funciones ejecutivas la Jucopo, es un órgano de participación política y se ha convertido en ejecutivo. Los acuerdos salen por la Jucopo. Es más, hasta las glosas son ahora en la Jucopo, cuando no tendría que ser por ese lado, ¿no? Pero bueno, cuando se crea este instituto, me acuerdo que Miguel Ángel Hueso hizo una reunión y les dijo a los diputados, señores, estamos para servirles. Cualquier tema de consultoría, aquí lo trabajamos para darles a ellos, sobre todo para el tema de la exposición de motivos, ¿no? Que es la síntesis de lo que es de ahí se saca algo que se llama la interpretación teleológica, que es decir, ¿qué es lo que querías hacer con esta ley? Y entonces se ofreció, ningún diputado nunca jamás utilizó los servicios del instituto. Pues sí los utilizaban para meter a sus compas y que cobraran, porque era curioso un instituto que no tenía trabajo, tenía 4 directores. Y un director general. Sí. 4 directores y un director general. Ibas y no había nadie más que Hueso. Nada más estaba el Hueso, yo y Beitia, ¿no? El Rafa Beitia, que era el fotógrafo que ahí. Nada más. Pero tenías 4 directores que vivían en Tijuana, casi todos. Y uno era puesto por el PAN, otro era puesto por el PRI, otro era puesto por el PRD incluso, llegó a poner, porque el director pues lo puso el PVC, ¿no? Sí, porque claro, era una propuesta ahí del Paco Barraza. Porque también algunos órganos técnicos, y ese es el gran problema, Jorge, muchos órganos técnicos del Congreso se dan como concesión o cuota a ciertos diputados, ni siquiera a los grupos parlamentarios, a ciertos diputados. A ver, recursos humanos, tú vas a poner al director, tú te vas a encargar del tema de administración, tú te encargas de esto y esto, y ya, de ahí. Y es un repartidero, y entonces por eso no funciona. Y ahí es donde ves tú la falla al final, cuando llegas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dicen, bueno, que no hay nadie que estudie Derecho ahí en el Congreso de Baja California, ¿no? Oye, pues, por cierto, ahorita que recordaste lo de Paco Barraza, yo me acuerdo que antes de ser diputado tenía un cargo de coordinador de la biblioteca en la legislatura 20. Y antes fue coordinador de recursos materiales. Pero ese cargo está un poquito más interesante, el de recursos materiales. Coordinador de biblioteca. Y nunca estaba. No, y había 2. Tenía 2 coordinadores de la biblioteca. Sí, y aparte había el bibliotecario, que era el que atendía. Además, había más personal que libros. Porque la biblioteca se llama Héctor Terán, ¿no? Y no tiene ni gente ahí. Qué bueno que reviven el tema y este episodio negro de la estructura administrativa, porque los morenos la quieren revivir, ¿eh? Quieren revivir estos centros de estudios legislativos y de todos estos portaaviones que en su momento tenían. No sé si para meter aviadores o para qué, pero los quieren revivir. Cuando se hizo toda esta estructura que fue obra maquiavélica de Castro Trelti, la 20 legislatura, incluso el Congreso le hicieron, cada rinconcito que viene del Congreso le hicieron una puerta, le pusieron una pared y ya eran oficinas. Sí, ya no hay esquinas, ¿te has fijado? El Congreso sin esquinas. En el Congreso hay unas oficinas donde caben paradas 2 personas, ¿no? Y no sabes para qué demonios hicieron esa oficina. ¿De qué te ríes, Jorge? ¿El Congreso Globo le decían o qué? Sí, el único Congreso esférico. Porque ya tantas paredes que metieron y se acabaron las paredes. Sí, o sea, no, decías tú, bueno, y aquí, lo que antes era un pasillo, había 2 oficinas de repente y el pasillo recortado, tenías que pasar de lado. Oye, abrí la puerta del elevador y había un escritorio de una persona comiendo. Es cierto. En una jícama. Porque... Un elevador había una puertecita y abajo también. Y empezaron a meter gente, y al rato decías tú, bueno, ¿y este cuate qué hace, no? ¿Por qué está aquí? Sí. Y luego abrías la puerta y estaba alguien en un escritorio sin nada, sin computadora, mirando a la pared. Y recibiendo un buen sueldo, además. 40,000 pesos al mes acá. Pues, ¿qué demonios hacen? ¿No? Entonces, fíjate, es que es un tema nada más única y exclusivamente para
Pues para generar un recurso para ellos mismos. Y por eso teníamos al Ahora, Congreso más caro del país en el Claro, momento. y además que Sí. no produce nada. Ujú. O sea, tiene un presupuesto de casi 1,000 millones de pesos el Congreso del Estado. Y dime qué produce, ¿no? Oye, Dumas, pero a son nadie le habían los dado... diputados, ¿eh? Sí. Hay varios diputados de la 20 que están ahí. A nadie le habían dado tanto revés como a esta legislatura, Dumas. Nunca había yo A la escuchado de pasada, eso, ¿no? a la 24, ¿no? O Pero sea, a la la- anterior, No, esta la que 24. más o menos son los Bueno, mira, mismos. pero muchas cosas no eran propiamente de los propios diputados. Muchas cosas eran porque Amador Rodríguez Lozano se las mandaba, Ah, cierto. ¿no? Tienes razón. Y los diputados levantadedos ni siquiera... Es que el gran problema es que los diputados no estudian ni siquiera... Que es su deber, o sea, son legisladores, pues legislen. Pero la gran mayoría, un curso básico de introducción al derecho, la verdad, ¿no? No, ni eso. Oye, Ya Villa, que vamos a corte, nada pero más, ¿quieres comentar antes de algo? irnos a la pausa, sé que, no, nada más sé que vas a mandar la pausa, pero mandarle un saludo a un señor que nos está viendo, el señor Leonardo Robles, que lo acaban de operar, está en el Almater, nos está viendo justamente recuperándose de su operación, ahí está en la camita, ahí con la batita puesta y todo. Y tú haciendo reír, güey. Un saludo, señor Leonardo Robles, que está escuchando, está viendo en su celular Ciudad Capital, que están a la espera de que lo den de alta, nos dicen, le operaron de la rodilla, y que bueno, nos invita al pádel cuando se recupere, Villa. Oye, un saludo, no es mi pariente, señor Robles, pero, Sí. pero digo, espero que no sea esos de que nomás le duele cuando se ríe, ¿no? Y aquí riéndose. Sí, acá con el Congreso sin esquina se debe haber soltado riendo a lo mejor ahí. Pero, ¿qué Rogelio? No, no. Oye, Son los ecos de la nota capital. Las voces de la ciudad.